Saludos y mis más sinceras bendiciones a cada uno de ustedes que hoy han tenido la oportunidad, el privilegio y el tiempo para poder nosotros compartirles a ustedes lo que es la guerra espiritual bíblica. ¿Por qué la guerra espiritual bíblica? Porque está siendo usado con frecuencia día a día a través de muchas enseñanzas y predicaciones. Un imperativo que nosotros tenemos que abrirle un paréntesis de entendimiento doctrinal de cómo realmente es la palabra o cómo lo que enfoca la Biblia como guerra es usado en el Nuevo Testamento, y para así poder nosotros darle una primicia, una solidez a lo que es una referencia de guerra en la palabra de Dios. Es necesario nosotros entonces que el día de hoy atentos estudiemos cuidadosamente el uso de la palabra guerra o estratos. ¿Por qué estratos? Entonces ella nos va a llevar a comprender cuáles son los principios que necesitamos para nosotros ser efectivos y no estar distraídos. Tenemos que enfocarnos, tener atención y sobre todo una lucidez para nosotros poder ser efectivos en el blanco, no equivocarnos y tener nosotros muchos motivos entonces para poder comprender qué es lo que está aconteciendo en nuestro ser, en nuestra mente, y lógicamente no ser oprimidos, derrotados como el enemigo usualmente usa sus artimañas para ello. Es claro que nuestro enemigo es Satanás y lógicamente sus súbditos que son los demonios, pero hay que considerar seriamente nuestra posición en Cristo Jesús y lo que Él obtuvo por cada uno de nosotros. Cristo obtuvo la victoria, y usted lo sabe muy bien, sobre Satanás y sus demonios, como ya hemos enseñado en otras facetas de este mismo su canal Ser Bíblicos, y el enemigo ha sido derrotado y desnudado. Entonces llegamos a la conclusión sencilla de que algo tenemos que estar haciendo mal cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros decimos que peleamos en contra del diablo o tener una guerra en contra de él. Ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar en este día. Si está derrotado, entonces ¿por qué repetimos consecutivamente la palabra de que estamos en guerra con él? ¿Por qué hablamos de guerra entonces? ¿Qué es lo que Jesús nos ha dado? Dice la Escritura que toda autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mismo Jesús lo dijo en Lucas capítulo 10, 19. Y hermano, repite en Marcos capítulo 16 a la altura del versículo 17. Y él mismo dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. Es por esto que necesitamos ver los fundamentos básicos de esta doctrina, comenzando con la palabra guerra o estratos. No se desconecte, porque hoy va a descubrir realmente con quién usted está combatiendo, no negando lógicamente las fuerzas del mal, pero con quién está usted combatiendo y qué es lo que quiso decir Pablo cuando le escribió las cartas, sobre todo a Tito, a Timoteo, sobre guerra. Hoy vamos a descubrirlo entre usted y yo. No se desconecte, suscríbase al canal y ya regresamos con cada uno de ustedes. Voy a tratar de ir lo más lento posible para entender un concepto tan básico, pero al mismo tiempo profundo, real y personal para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo y cuáles son las tácticas de guerra que debemos nosotros emplear? ¿Cuál es el objetivo y cuáles son las tácticas de guerra? Tácticas, lo que vamos a aprender nosotros el día de hoy, lo que es la guerra. La guerra, lógicamente, como yo les venía diciendo, que es la palabra griega stratus, es un término que aparece 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Las citas donde el término estratos aparece, se las voy a mencionar para no tener que leérselas, porque entonces se extendería mucho esta enseñanza, pero yo sí sé que usted es un estudioso, una estudiosa de la palabra de Dios, se las voy a
referir para que usted con calma las estudies y cruce la información que yo le estoy brindando el día de hoy. La encontramos en 2 Corintios capítulo 10 del versículo 3 al 5, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 en adelante, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4, Santiago capítulo 4 versículo 1 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. ¿Qué encontramos en estas escrituras referenciales? Encontramos de que el término de guerra o el término estrato, y ahí es donde nosotros vamos a analizar ahora el término estratos o el término guerra, que es traducido dentro de estos versos y que aplica dentro de su contexto. Por eso nosotros es muy importante cuando estudiamos la escritura, no saquemos un texto fuera de contexto para sacar un pretexto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en la referencia bíblica que se crucen con los demás libros, con las demás ideas, con la demás teología, con los demás conceptos y que todas tengan un mismo sentir para que no exista confusión ni estemos ajenos a una realidad que en ese momento Pablo, en este caso estamos hablando de guerra, la escribió y hay muchos que precisamente cuando se saca de contexto este verso o esta palabra, entonces se distorsiona la realidad bíblica. Entonces, en otras palabras, hagamos una exégesis bíblica de cada uno de estos versos que he mencionado para aplicarlos correctamente a las realidades de nuestras vidas así, porque nosotros tenemos que traer la escritura a nuestra realidad diaria, a nuestro diario vivir, a nuestros problemas, a nuestros conflictos espirituales, a nuestros conflictos mentales, a nuestros problemas y a nuestras iras, a nuestros enojos, a la realidad de lo que está pasando alrededor del mundo. No podemos alejar nosotros la escritura como una religión lejana para un domingo sin saber que estamos en una guerra, estamos en estratos y así sacar el mayor provecho de la revelación de la palabra de Dios. Este es el concepto y la idea de hoy. Ahora, de las 5 veces que la palabra estratos o la palabra guerra aparece en el Nuevo Testamento, 3 veces se traduce como milicia o militar. Si usted tiene diccionarios bíblicos, le aconsejaría que busque también esos diccionarios, las traducciones, el idioma original, si se escribió en hebreo, si tiene Biblia, lógicamente que traduzcan del hebreo directamente al español o del hebreo al griego, busque la definición exacta y va a encontrar que ahí se encuentra esa palabra como milicia o militar. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10 del 3 en adelante lo habla de esa manera. Las otras veces que aparece que esta palabra hace una referencia de guerra en el Nuevo Testamento, también hace una mención como soldado o de guiar a los soldados a una guerra o guiar a los soldados a una batalla. También se hace referencia de cumplir un servicio, de ser efectivo en el cumplimiento de un servicio, si se habla de los términos militares, deberes militares o estar en servicio activo. Mira la cantidad de definiciones de que nosotros podemos sacarle si estudiamos con detenimiento una palabra para poder entender el enfoque que en ese momento Pablo le quería dar esa referencia a la iglesia de Corinto o en este caso a Tito o inclusive Pedro en su segunda carta. Aquí también, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, en versículo 7, traduce como soldado o uno que está cumpliendo el servicio militar. En este caso, él está diciendo, usted y yo estamos cumpliendo un servicio militar y tenemos que entender qué es lo que significa la palabra guerra o la palabra estrato para poder nosotros combatir con quién estamos nosotros peleando. Ese es el primer enfoque de capacitación y desarrollo de guerra espiritual que Pablo le enseña a la iglesia primitiva y el día de hoy Dios nos lo quiere enseñar a cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando esta palabra estratos, da muy interesante lo que vamos a aprender hoy porque es el conflicto que estamos nosotros envueltos, querramos o no querramos, deseemos o no deseemos. Ya estamos en esta tierra, ya hemos nacido en esta tierra y hemos visto las consecuencias a través de esta guerra personal o indirectamente en nuestras vidas. Entonces,
La palabra estratos implica en su contexto guerra o milicia o batalla. Guerra, milicia o batalla. Como se menciona, como lo he mencionado anteriormente, que nunca es usada en inclusive, ojo a esto, oído el tambor, como le digo siempre a mis estudiantes cuando hago los talleres presenciales. Estos versos, estas referencias bíblicas y estas definiciones de esta palabra no están relacionados con el diablo. Lógicamente, estamos en un conflicto con el príncipe de las tinieblas, que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué clase de conflictos reales que nosotros tenemos con el príncipe de las tinieblas si ha sido derrotado? Pero en este caso, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, Pedro está hablando a su iglesia y Pablo le está escribiendo inclusive a Timoteo y le está diciendo, tenemos un conflicto, capacítense militarmente, estamos en servicio activo, estamos en una guerra, pero no hace ninguna referencia al diablo, ni siquiera a sus demonios en estos versículos. Entonces, al estudiar estos pasajes, me impresionó que la relación de estas palabras, estratos, es más bien con la mente del creyente y con las intenciones, con los motivos, con el yo interno, con el alma, con su carácter, con su falta de renovación de su mente. Y ahí es donde entonces vamos a entrar hoy a lo que posiblemente puede estar fallando en su vida y hoy lo vamos a develar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observemos, si tiene la Biblia abierta, por favor vayamos a 2 Corintios capítulo 10 a partir del versículo 3 en adelante y observemos lo que estos pasajes dicen. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, no guerreamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestro conflicto, de nuestras batallas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y desmascarando una realidad, nos está diciendo que él, inclusive siendo apóstol, todavía tiene que andar en la carne. Vivimos nosotros en un cuerpo de carne, vivimos en un traje para nosotros expresar nuestro ser interior, nuestro espíritu a este mundo físico. Nuestro espíritu, lógicamente, que está dentro de este depósito que usted me está viendo ahora, el cual va a quedar en tierra y va a ser desaparecido y convertido en polvo igual que el suyo, está expresando lo que está en el espíritu. Es la manera en que nuestro espíritu se expresa en este mundo físico a través de los sentidos y recibe información interna a través de los sentidos usando el procesador de la mente y lógicamente el alma, que eso lo tocaríamos en otra oportunidad. O sea, todavía dentro de un cuerpo mortal, cuando Pablo hace esta referencia, como todos los demás hombres, no es un Superman, no es un superhéroe, no es alguien que haya venido de otra parte, sino simplemente era un ser de carne y hueso igual que usted e igual que yo. Pero en el ejercicio de su apostolado, lo cual lo envuelve en una campaña, en una guerra, en un conflicto espiritual, en el cual está en un servicio activo. Eso es lo que él está diciendo. Él está en un servicio activo, en un cuerpo físico, ejerciendo una batalla espiritual desde dentro de su espíritu, expresando lo que el Espíritu de Dios le anunciaba y usando su espíritu, usando sus cuerdas vocales y usando el conocimiento que él recibía para expresarlo a este mundo físico, lo cual envuelve ¿qué? Una campaña, un desarrollo, una manifestación, una expresión del reino de los cielos, y él entonces se consideraba activo como militante de parte del reino de los cielos.
Él no está en control realmente de todos los instintos de la naturaleza corrupta, porque nadie puede tener control de esos instintos de la naturaleza corrupta. Tampoco Él dice que depende de esos principios o de esos recursos, sino que simplemente hay principios y recursos, ya sea del reino de los cielos o ya sea de las tinieblas. Y entonces Él se expresa simplemente como un militante activo. Entonces, siendo como un frágil, hablando de Pablo como punto de referencia, siendo un ser humano frágil de cuerpo y carne, que Él lo expresa de esta manera, como hombre de Cristo, está revestido, como usted y yo estamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Aquí es donde entonces aparecen los recursos inagotables y la fuerza sobrenatural de la cual Dios nos ha impartido a cada uno de nosotros en paciencia para nosotros poder ser eficaz militarmente sobre esta tierra. Entonces, cuando nosotros continuamos leyendo este versículo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces tenemos recursos inagotables de parte de Dios para nosotros. Pero aquí vemos que la guerra espiritual y que las armas deben ser dadas por el Espíritu Santo y no son carnales. O sea, no podemos depender de la habilidad ni tampoco depender de la destreza humana o nuestra experiencia o nuestros conocimientos como hombres, porque aún nosotros carecemos de victoria. La victoria está en Cristo Jesús a través de nosotros. Siempre el enemigo se va a ingeniar para enredarnos en nuestros propios logros y hazañas. Entonces ahí es donde nosotros siempre vemos la gloria del hombre más que la gloria de Dios. Por eso es que Pablo hace énfasis en este mismo pasaje que estamos leyendo. Las armas son espirituales y poderosas a través de Dios y en Dios, y continúa diciendo, desglosando este mismo versículo, para la destrucción. ¿Con qué fin? Él nos reviste de ese poder, Él nos reviste de esa gloria, Él nos capacita y nos llena de su unción para destruir las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces es impresionante que la palabra milicia aquí, las armas espirituales de la cual se habla aquí, no están conectadas directamente con el diablo. En ninguna parte de este pasaje encontramos una referencia que se conecte o haga mención del diablo, sino con las ataduras mentales que hay en el hombre. Se lo voy a repetir. No hay conexión en este pasaje y en las referencias que yo le di inicialmente en la introducción de esta enseñanza que estén conectadas con el diablo. No estoy diciendo que el diablo no exista, sino que estamos haciendo un enfoque de cuál es la milicia que nos corresponde a nosotros como creyentes y que Dios haga el resto a través de nosotros. Entonces, aquí vemos que las ataduras y las referencias de esta batalla son ataduras mentales en el mismo hombre. En conclusión, la palabra estratos, traducido como milicia, tiene que ver en este verso con la actitud que debe asumir el creyente. ¿Usando qué? Usando armas espirituales para que su mente que esté totalmente en obediencia a Cristo, y esto a su vez es lo que el enemigo usa como herramienta para manipular al hombre y él usar su fuerza de destrucción o Dios usar su motivación y su fuerza de bendición. Le explico. Dentro de nosotros mora el Espíritu. Lógicamente hay una alma que no ha sido renovada, no ha sido transformada. Por eso es que Romanos capítulo 12 dice que nosotros tenemos que renovar el conocimiento por la palabra de Dios. Entonces, el enemigo usa esta herramienta de falta de sujeción, de obediencia, de conocimiento de el Señor o su palabra, para él entonces
expresar así a través de una fuerza espiritual o de los espíritus malignos de ir, de matar, robar y destruir. Él no lo hace espiritualmente. Él tiene que usar un ente físico, él tiene que usar un vehículo, él tiene que usar un hombre, una mujer, a un joven. Él tiene que usar una herramienta de un cuerpo físico para ir, para matar, robar y destruir. Pero la falta de sujeción de esta guerra, de esta batalla, de este conflicto está en la mente, porque la mente recibe la información del maligno y el maligno, a través de que esa persona aceptó en su espíritu, aceptó en su mente esa información, usa su vehículo, su cuerpo físico para ir y matar, robar y destruir. Por eso es que dice la Escritura que si nosotros militamos para el Señor, no podemos andar en mentiras, no podemos andar en robo, no podemos andar en calumnia, no podemos andar en las distracciones de este mundo, no podemos nosotros andar conforme al príncipe de las tinieblas del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí donde está el conflicto real de nosotros, amado y amada, está en nuestra mente. Al solucionar el problema interior, el exterior entonces no tiene ninguna validez contra nosotros. El contexto de lo que estamos nosotros desarrollando en este día, en estos versos, tiene que ver con una decisión inamovible para poner nuestra mente bajo el control y obediencia a Cristo Jesús. Ese es el conflicto real. Señor de nuestros pensamientos, poner al Señor en nuestros pensamientos, eliminándole así al diablo estas armas de trabajo, estas herramientas de trabajo para que él ha usado con tanta eficacia hoy por hoy en la gente. 1 Timoteo capítulo 1 en el versículo 8, para hacer una referencia bíblica, un énfasis más claro y explícito sobre esto, nos dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le encarga: conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Milites por ella la buena milicia. Entonces a Timoteo se le está recordando que el ministerio es tan serio que fue dado de arriba por el comandante en jefe, que es Cristo Jesús, y que tiene que tener el carácter militar y estricto para que milite por ellos en la buena milicia. Pero Pablo también le hace una referencia y quiere que Timoteo tenga bien claro que su mente y su espíritu no va a poder rendirse a un soldado a menos que le fue dado por Cristo una nueva renovación y una nueva transformación de mente, y que haya cobrado vida por el nacimiento del Espíritu Santo a tal extremo que el resultado que vaya teniendo sea claro en su mente, que inclusive moldee su carácter, moldee su conducta, moldee sus vidas de pensamiento, moldee su lengua, moldee y defina lo que realmente le va a prestar atención en sus oídos, y puede enfocar la vista en la buena milicia. Ahí donde está la victoria del creyente, y ahí donde está la victoria del nacido de nuevo. Entonces, si nosotros volvemos al punto en cuanto a los pensamientos y a la mente, no se puede hacer una milicia si no tenemos nuestra mente renovada por las palabras de Dios que Él nos ha dado, que Él nos ha hablado, que Él nos ha dado su proyección de conflicto en la vida. Cuando Él nos dice a nosotros, perdona, cuando Él nos dice a nosotros, ama, cuando Él nos dice a nosotros, sobrelleva, cuando Él nos dice a nosotros que la lengua es como un timón pequeño en una gran nave. Y no solamente eso, sino Santiago nos dice que también que una pequeña lengua puede inclusive inflar toda la creación en maldad y confusión. Entonces, ¿qué usa el enemigo? El enemigo simplemente infunde pensamientos negativos en contra de la palabra de Dios, y aquellos que están descuidados o ingenuos o falta de conocimiento o falta de renovación de su mente
los usa para traer divisiones en la iglesia, los usa para traer conflictos en el hogar, los usa para traer rebeldía, los usa para traer adulterio, los usa para traer fornicación, los usa para traer robo, los usa para traer guerras y conflictos y derramamiento de sangre, los usa para traer violaciones. Todos esos conflictos vienen primero a la mente. Y entonces, ¿qué es lo que la palabra militar en este verso nos está diciendo? La palabra militar en este verso no tiene nada que ver con el diablo. Simplemente nosotros nos dejamos usar por él o nos dejamos usar por Dios. Pero nuestra responsabilidad es en nosotros, independientemente del costo y del precio que haya que pagar. O sea, que no hagan nada que no esté en perfecto acuerdo con la palabra de Dios. Si usted no hace nada, ¿verdad?, que no esté en perfecto acuerdo con la palabra de Dios, entonces así el enemigo no tiene ninguna base legal sobre usted, ni dónde pararse, ni dónde acusarlo, ni dónde destruirlo, ni dónde condenarlo. Entonces ya él está derrotado. Ya él está bajo los pies de Jesucristo y falta que usted lo ponga debajo de sus pies. Pero no es inclusive pegando gritos o vociferando o inclusive la gente haciendo una cantidad de rituales en su casa. No, esto consiste en simplemente renovar su mente y camine conforme a la Escritura. Hable conforme a la Escritura. Piense conforme a la Escritura. Pablo también hace una referencia a ello, dice, y todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud en ello, en eso pensar. Y ahí no, el diablo no tiene acceso a su hogar, no tiene acceso a su matrimonio, no tiene acceso a sus hijos, no tiene acceso a su finanza, no tiene acceso a nada de lo que usted haga sobre esta tierra. El acceso se lo da a usted si precisamente vive una vida descuidada sin el conocimiento de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 4, en el versículo 1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mira el tremendo interrogante en mayúscula que hace 2000 años atrás. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Aquí la palabra guerra, la definición de la palabra guerra que él usa aquí, describe las obras de la carne, cuando luego dice, ¿no es en vuestras pasiones? Él mismo hace la respuesta, ¿no es en vuestras pasiones? Tampoco se refiere directamente a tener guerra con el diablo. De acuerdo a Santiago, en este versículo que estamos desglosando, la guerra espiritual primeramente es pelear con las pasiones carnales que vienen para destruir el crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué dice Pablo? Deja de ser grosero, deja de ser grosera, deja de ser antipático, deja de ser orgulloso, deja de ser esto, deja de ser aquello, deja de ser conflictivo, deja de ser chismoso, deja de ser airoso, deja de ser vanaglorioso, deja de ser tantas manifestaciones emocionales y mentales que hay en cada ser humano diferente. Deja de ser tan lujurioso, deja de ser ladrón, deja de ser asesino. ¿Por qué? Porque es que esa pasión interna, esa inclinación interna, ese deseo interno, esa influencia interna no viene de parte de Dios, porque Dios no es creador de pecado ni Él tienta a nadie, dice la Escritura en muchos otros pasajes. Entonces, es una pasión que hemos abrazado nosotros, una costumbre, ¿verdad?, que hemos nosotros desarrollado por un deseo interno de satisfacer la carne. Entonces Dios desea que nosotros desechemos todo eso malo y nosotros aprendamos nosotros a recibir, a absorber y a obedecer todo lo bueno, para que seamos ser usados por Dios y no por el príncipe de las tinieblas. El diablo simplemente está a la expectativa de que usted hace, de que usted escucha, de que usted habla, de que usted lo motiva, y esa es la herramienta que él usa entonces para destruirlo, y no solamente usted, sino todo su entorno, si usted se lo permite, destruir. Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 11, nos dice: amados, y les recuerdo que todo esto es lo que impide que una persona se desarrolle espiritualmente, crezca espiritualmente y reciba bendiciones espirituales. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados,
Por eso yo siempre hablo en la enseñanza con amados o amadas, porque es una palabra que me cautivó a mí desde que empecé a leer y a estudiar las Escrituras. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está la palabra otra vez. Yo simplemente le voy a poner y le puse 5 referencias para no ser tan exhaustivo en esta enseñanza, pero como usted es inteligente, capaz de haber comprendido ya inclusive la idea de esta enseñanza, usted entonces va a abrir la Biblia, busca la concordancia, busca referencias bíblicas y usted sigue estudiando otros pasajes y sobre todo las definiciones de lo que es la palabra batalla o la palabra guerra. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí Pedro entonces está usando también la palabra batalla, que es estratos, del griego, de la misma manera que hemos venido nosotros explicando para describir vivamente la palabra estratos. En todo el Nuevo Testamento encontramos entonces que tiene que ver con el conquistar, someter la mente, la carne y tomar control de la mente bajo el poder de la palabra de Dios, de la renovación de la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe, cuando Pedro escribe, cuando Santiago hace esas referencias, él está diciendo, sometan su mente, sometan su carne, sometan su vida de pensamientos a la obediencia de Dios para que puedan militar eficazmente sobre esta tierra en contra de las acechanzas del diablo. Esas son las referencias resumidas, compactadas de los 3 escritores de este mensaje. Entonces tenemos claro que el enemigo no puede atacar la mente y tratar de hacer o de levantar la carne en contra de nosotros, pero si la mente y la carne están bajo el control del Espíritu Santo. O sea, él no puede hacer nada. Simplemente nosotros es que se lo permitimos si no estamos bajo el control del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de las guerras espirituales con las que te puedes encontrar ya están decididas y tu vida experimentaría una dimensión mayor del poder y de la comunión con Dios, siempre y cuando tú tomes una decisión acorde, conforme, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí es donde está la victoria. Entonces, mi matrimonio está en fracaso. Hago una evaluación de cuál ha sido su comportamiento, su lenguaje, su actitud, ¿verdad? Su falta de dominio propio. Para que entonces no alimente usted tal vez a otra pareja que no está renovada, santificada, purificada o creyente, para poder combatir entonces lo que el enemigo está haciendo en la mente de la otra persona. Así de sencillo. Si usted tiene conocimiento y si usted ha llegado hoy hasta este punto de esta enseñanza, mi recomendación es que abra esa escritura todos los días, mínimo 1 hora, media hora en la mañana, media hora en la tarde, noche, y si le puede dedicar 1 hora, muchísimo mejor. Escuche música que le ministre vida, no muerte. Empiece a tener control sobre su vida de pensamientos. Deseche. Nosotros no podemos controlar que las aves vuelen de encima de nuestra cabeza, pero sí podemos nosotros evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. Esa lluvia de pensamientos que viene del subconsciente y trae pesadez, desánimo, desaliento, ira, enojo, falta de perdón, resentimiento y pare de contar, lujuria, etcétera, etcétera. A veces no podemos controlarla, pero sí podemos evitar de que se conviertan en palabras repetitivas hasta el punto de llevarnos a claudicar en ese pecado nuevamente. Evítelas. Cambie de una vez, cambie de sintonía, cambie de frecuencia. Ponga entonces una alabanza, póngase a leer algo en el cual le desbloquee esa vida de pensamientos negativos. Lea la escritura, por lo menos las referencias que ya les di, por lo menos 1 hora, 1 hora y media diaria. Empieza a escuchar mensajes y gracias por escucharme hasta el día de hoy. Ore con más frecuencia y sobre todo cuando llegue esa ira, cuando llegue ese enojo, cuando llegue ese resentimiento, cuando llegue esa lujuria, cuando llegue cualquier cosa que lo domina, el alcoholismo, la droga, etcétera. Entonces, párese firme.
respire profundo y empiece a cambiar ese subconsciente, ese carácter de malos pensamientos en usted para que exprese el carácter de Cristo y así poco a poco va a obtener la victoria. Le doy las gracias por su conexión, le doy las gracias por suscribirse en el nombre de Jesús y le doy las gracias por haberme escuchado hasta el día de hoy. Vamos a seguir con esta clase de enseñanzas de la guerra por la mente, de la guerra espiritual, del conflicto con el príncipe de las tinieblas, desde el ángulo bíblico. Hoy vimos nuestra responsabilidad. En la próxima oportunidad veremos entonces cuál es el nivel de influencia que puede tener el príncipe de las tinieblas para hacernos claudicar. Dios me los bendiga abundantemente y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos ustedes.